8 características, y ya estamos en la última, en la octava característica. Es la última característica que nos queda a tratar. Y bueno, si usted se perdió la primera, la segunda, o no sé, alguna de ellas, están ahí en el internet, están ahí en Casa Oración, ¿verdad? Oren Provo en Facebook. Ahí están todas las enseñanzas acerca de las características o marcas de una iglesia sana doctrina. ¿Cuántos de ustedes quieren permanecer en una iglesia que sea sana? ¿Verdad? Que sea sana y sobre todo, ¿verdad? Por medio de la doctrina. Muy bien, pues entonces si ya está conmigo en Hebreos 12:5, no sé si se escucha bien, Marco, hasta allá, muy bien. Si está conmigo en Hebreos 12, capítulo 12, verso 5 al 11, indíqueme con un amén, por favor, y se pone de pie en reverencia a Dios. Y pues bueno, cuando ya te pongas de pie, dile que está a tu lado, disciplina a los miembros. Disciplina a los miembros. ¿Sí? Entonces, una de las marcas de una iglesia de sana doctrina es la disciplina del Señor a los miembros. Porque usted disciplina a sus hijos, ¿verdad? Y también Dios nos disciplina con amor, ¿verdad? Con instrucción, pero Dios tiene disciplina para nosotros que somos sus hijos. Cántense amén. ¿Verdad? Entonces, Hebreos 12:5, por favor, dice así, Hebreos 12, versículo 5 en adelante: ¿habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis, ¿qué hermanos? La disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos, diga todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Sin duda el tema es la disciplina del Señor ahí. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Padre, dirígenos a entender de lo que realmente se trata el tema de la disciplina y la importancia que es dentro de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, déjeme decirle que los protestantes evangélicos durante la Reforma, es decir, del año 1500 en adelante, consideraron la disciplina del Señor como una de las marcas verdaderas de una iglesia. ¿Escuchó lo que dije? La disciplina del Señor se considera como una de las marcas de una verdadera iglesia del Señor. Es decir, que si usted no escucha el tema y mucho menos ve que se aplica disciplina dentro de la iglesia, esa iglesia está un poco o muy lejos de ser una verdadera iglesia del Señor. Porque dice que todos fuimos, ¿verdad?, participantes de la disciplina. ¿Cuántos todos? Todos. ¿Por qué? Porque eso da a entender que todos necesitamos, ¿verdad?, correcciones en alguna área, ¿cierto o no? Todos necesitamos la instrucción de Dios en ciertas áreas. Entonces toda la congregación de los hebreos al parecer había tenido varias y repetidas exhortaciones y reprensiones a que no dejaran el camino de Jesús, el camino de Dios. Habían entrado en una apostasía de la cual entonces habría que poner disciplina en algunos miembros, ¿verdad?, de los hebreos o congregación de los hebreos. La carta de los hebreos no es en sí una carta como lo mencionamos nosotros, ¿verdad? Nosotros conocemos a esta carta de los hebreos como carta, pero en sí es un sermón. Es un sermón extraído solamente de una predicación, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como carta a los hebreos. Pero el tema principal aquí, en los últimos capítulos, es la disciplina, tal como lo mencionamos en cada verso, mencionaba la palabra disciplina.
¿Por qué? Porque entonces a través de la disciplina es como nosotros sabemos si somos hijos de Dios o si somos, ¿qué, hermanos? Bastardos. ¿Sí? Entonces un hijo de Dios soporta la disciplina. Tú y yo vamos a pasar por circunstancias difíciles a veces. Como Job pasó por circunstancias difíciles. Sí, pero él soportó toda la aflicción, soportó todo, ¿verdad? Concluyó el Señor entonces con que fue un hombre obediente y temeroso. Entonces él fue, ¿verdad?, uno de los cuales soportaron. La palabra disciplina, a veces tenemos el concepto de que es un castigo, ¿cierto? La palabra disciplina significa instrucción primeramente. ¿Qué significa? Significa instrucción primeramente. Job aceptó la instrucción del Señor, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios tenía que ser a veces reprendido por medio de los profetas a través de la instrucción ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Entonces, palabra disciplina es instrucción, es corrección, es amonestación. Eso es lo que significa la palabra disciplina. Y nos da a entender, ¿verdad? La persona que dio este sermón, que eso es lo que es, al parecer fue Pablo, porque tiene su estilo, tiene su acento, tiene su lenguaje, tiene sus maneras de saludar y de desarrollar un tema. Entonces, él está exhortando a los hebreos a que permanezcamos obedeciendo la disciplina del Señor porque traerá beneficios. Eso es lo que vamos a mirar a través del desarrollo entonces del tema. La disciplina eclesial, así se conoce esta doctrina, disciplina eclesial. Fue una de las doctrinas importantes en el desarrollo de diferentes ramas de movimientos cristianos dentro de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Inglaterra, la Confesión de Fe de Westminster ve los 3 pasos de la disciplina correctiva de la iglesia como lo que voy a mencionar enseguida. Los 3 pasos de la disciplina correctiva según, ¿verdad?, la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster es donde está la doctrina de las primeras iglesias protestantes o bíblicas, ¿verdad?, que estuvieron desarrollándose en el año 1500. Y hay 2 confesiones de fe de Westminster, la corta y la larga, la confesión corta y confesión larga. Entre las confesiones importantes de fe de Westminster, dijeron ellos y llegaron a la conclusión que teológicamente hay 3 pasos de desarrollar la disciplina. Número 1, amonestación. ¿Cuál es el primer paso? Amonestación. Número 2, suspensión de sacramentos de la cena del Señor por algún tiempo. Los pasos del desarrollo de la disciplina: suspensión, sacramento de la cena del Señor por un tiempo, y finalmente la excomunión si la persona no se vuelve a Dios. Entonces, por eso digo que el propósito de la disciplina es que los creyentes se vuelvan a Dios, que no apostaten. Eso es lo que estaba pasando en el contexto, ¿verdad?, histórico de los hebreos. Entonces, el propósito de la disciplina es que la gente pueda dejar lo que le aparta de Dios, o pueda dejar el pecado y se vuelva a Dios en santidad. Ese es el propósito. Entonces, estas son las tres formas de corrección: amonestación, suspensión y excomunión, ¿verdad?, según la fe o confesión de fe de Westminster. Entonces, vamos a considerar 3 cosas hoy en este día, posiblemente 4, depende del tiempo. Pero vamos a considerar, número 1, ¿para quién es aplicable la disciplina? Pregúntale que está a tu lado, ¿para quién es aplicable? ¿Para quién es aplicable la disciplina? Recuerden, la disciplina es una marca de una iglesia sana doctrina. Es una marca. Entonces, ¿para quiénes es aplicable la disciplina? Punto número 1. Punto número 2, que vamos a tratar: actitud ante la disciplina del Señor. ¿Cuál actitud debo tomar? ¿Cuál actitud debemos tomar? Número 3, propósito de la disciplina. ¿Cuál es el propósito? Entonces vamos a tratar estos 3 puntos y posiblemente un cuarto. Entonces la disciplina, la palabra disciplina del hebreo es paideia. La palabra disciplina del hebreo es paideia. Y esto significa educación, como ya les había dicho, es que tiene que ver con instrucción, ¿verdad? También significa entrenamiento, entrenar a un hijo, ¿verdad?, para que mejore. Entonces, esta misma palabra también significa o implica corrección disciplinaria, ¿sí? Corrección. Entonces, ¿para quién es aplicable la disciplina? Es el primer punto. Dile al que está a tu lado: para que cometa un mal contra su hermano. Para que cometa un mal contra su hermano. Mateo 18:15, voy a ir un poco rápido por cosa de tiempo. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ahí está la palabra clave. Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti.
Entonces, ¿cuándo se establece, cuándo se comienza un proceso de disciplina? Si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Entonces ahí vemos la primera razón o para quienes es aplicable la disciplina. Número 2, no voy a entrar en detalle, después vamos a seguir desarrollando esto. Para la persona culpable de inmoralidad, ¿para quién aplica la disciplina? Para la persona culpable de inmoralidad, ¿sí? Entonces en este caso, Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15 del verso 1 al 13, que no voy a citar todos los versos, pero resumiendo, ¿verdad?, estos versos, Pablo menciona de un caso que sucedió en la iglesia de Corintios donde un hijastro tenía relaciones sexuales con su madrastra. Entonces, cosa que era común para los griegos, los helenistas, pero no debería de ser así para los cristianos, porque Dios es un Dios santo y quería santidad dentro del matrimonio. Entonces, que el matrimonio fuera entre dos personas que legalmente se unen, ¿verdad? Y eso es como Dios ve el matrimonio. Entonces, aquí vemos que Pablo, en 1 Corintios 5:1, dice lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Cómo le llamó Pablo a esa relación de un hijastro con su madrastra? Fornicación. Fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese, ahí está la palabra, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿No deberían de haber estado contristados? O sea, para que hubiera sido quitado. O sea, Pablo está diciendo, ¿no deberían de haber, ustedes como iglesia, no deberían de haber tomado cartas en el asunto para corregir tal inmoralidad? Es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Entonces sí, la responsabilidad, ¿verdad?, del pastor es corregir las faltas de inmoralidad. Es corregir entonces las faltas o infracciones de inmoralidad. Entonces se tiene que poner orden en esa parte, y si no se pone orden, no está caminando la iglesia conforme a la palabra lo manda, o no es una iglesia que da una marca de sana doctrina, ¿sí? Porque la disciplina es una marca de sana doctrina. Entonces después, en el verso 3, dice Pablo: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado. O sea, ya di instrucciones qué van a hacer, lo que está diciendo, ¿verdad? Que tal persona se ha quitado por un tiempo, ¿verdad?, que se ha alejado un poco de la congregación para que sea restaurado, y entonces para que también pues su espíritu sea salvo, aunque su mente puede estar tentado por Satanás, así se traduce, ¿verdad? Entonces, y después, ya después de un tiempo que vemos el fruto, sea otra vez integrado dentro de la congregación. Entonces ya después le manda en el otro capítulo, ¿verdad?, una instrucción de que tal persona que pasó por una disciplina, por una corrección, por un tiempo fuera de los privilegios cristianos, como la Santa Cena, después de que pasó por un tiempo fuera, otra vez sea que integrado. ¿Pero por qué se pudo integrar esa persona? Porque aceptó la corrección del Señor. Entonces ahí es donde vemos si acepta la corrección del Señor, ¿verdad?, si sale con paciencia la corrección del Señor, la instrucción del Señor, es que es hijo. Pero si corre de la instrucción del Señor y se aleja del Señor, es que es bastardo. Entonces ahí vemos que la disciplina es una manera de también poder saber o dar evidencia de quiénes somos en el Señor. Si somos hijos, la soportaremos con paciencia, tal como dice al final, capítulo 12. Pero si somos bastardos, pues renegaremos y no aceptaremos la corrección de Dios, ¿verdad? Eso es a lo que usted le llama un hijo malcriado, ¿verdad? Eso es a lo que usted le llama cuando reniega. Usted le da una instrucción y reniega y no hace nada, ¿cierto? Pero cuando su hijo lo acepta la corrección, usted se queda tranquilo y usted dice, este sí es mi hijo. Entonces vemos ahí que la corrección, que se traduce como disciplina, entonces es una marca, ¿sí?, de una iglesia sana doctrina. Número 3, ¿para quiénes es aplicable la disciplina? A los que causan pleitos en la iglesia. ¿A quiénes, hermano? A los que causan pleitos en la iglesia. Entonces puede causarse pleitos. Sí, somos humanos, ¿verdad? La gente todavía tiene pasiones, sí, que se pueden desbordar, pero no significa que es correcto. Entonces tenemos que controlar, ¿verdad?, las obras de la carne, que allí están los pleitos, disensiones, pleitos, dice Gálatas, ¿verdad? Entonces tenemos que controlar esa parte porque vamos dando evidencia de que somos, ¿qué?, hijos de Dios. Entonces, ¿para quiénes es aplicable la disciplina? Para los que causan pleitos en la iglesia, Romanos 16:17.
Romanos 16, 17, traducción lenguaje actual, yo se lo leo, dice lo siguiente: queridos hermanos, o sea, es para hermanos, es para cristianos, no es para inconversos, ¿verdad? O para no cristianos. Queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Fíjense en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente. Apártense de los que causan, ¿qué, hermano? Pleitos de la iglesia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dice entonces, ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Pregunto yo, en el curso de servidores que tuvimos mes pasado, ¿se habló acerca de esto? De no ser pleitista, no ser pendenciero. Levanten la mano los que escucharon eso. ¿Ah? Los que escribieron. Bueno, le encargo la tarea, acerca de ese punto. Es una de las características del servidor. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? No pendenciero. ¿Qué significa? No causar pleitos. ¿Sí? Entonces, una de las marcas, características del creyente verdadero, que no causa pleitos, que no es pendenciero, que no es peleonero, ¿verdad? Que no busca y vive de los pleitos. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Al encargado de la iglesia, entonces le correspondería, entonces, como al árbitro le corresponde, cuando dos jugadores empiezan a pelear dentro de la cancha, dentro del juego, ¿verdad? Y empiezan a pelear dos jugadores y el árbitro rápidamente frena con el silbato, y entonces le da una tarjeta. ¿Qué color primero? Amarilla. Pero si sigue entonces, ¿verdad?, el juego así medio rudo y todo, y dándose zancadillas y diciéndose de palabras, el árbitro inmediatamente saca una tarjeta, ¿qué? Roja. Esos son los procesos que sacó Winchester, ¿verdad? Entonces son los procesos. Entonces, ¿para qué? Para que el juego vaya jugando, ¿qué, hermanos? Limpio, ¿cierto? Porque el juego, o sea, no tiene por qué involucrarse ese tipo de acciones o agresiones. Es lo mismo que en el cuerpo del Señor. No tiene que haber agresiones, no tiene que haber ese tipo de actitudes, ¿verdad? Porque somos una iglesia sana, ¿cierto? O queremos ir caminando de manera que sea sano. Entonces vemos ahí que es para ellos también. Número 5. Para los que hablan falso testimonio. ¿Para quiénes es aplicable la disciplina? Para los que hablan falso testimonio. ¿Cuál sería uno de los falsos testimonios? ¿Verdad? Bueno, una de las cosas, hermano, que usted tiene que cuidarse, dígame, tengo que cuidar. ¿Verdad? Cuando usted escuche a alguien decir, ¿verdad? O de mí mismo, si escucha a usted decir, fíjese, hermano, que hay muchas personas que me hablaron mal de usted, ¿sí? Que yo le digo, me hablaron mal de usted, fíjese que esto, el otro, y hay varias personas, excepto hay algunas personas, pero si yo a usted no le digo, ¿sabes qué? Sergio, Beto y Mari me dijeron esto, o sea, doy nombres, soy específico y claro. Y si yo le digo a algunos, lo que yo estoy diciendo viene del diablo, viene de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque el diablo adivina. La brujería es adivinación, no da nombres, adivina. Entonces nosotros tenemos que ser claros. Cuando algo sucede, se habla la verdad, ¿cierto? Se habla la verdad y la verdad pues se esclarece, trae libertad, trae todo lo que el orden que debe de haber. Pero cuando usted escucha algo de que algún familiar de usted no sé, es calumniado, pero no le da nombres, cuidado, ¿no? Cuidado, cuando escuche también de que, mire, fíjese que su hija esto, el otro, o su hijo, pero si usted no le da nombres de quién lo miró, usted tiene que parar en seco eso y decir, no, a ver, dime, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo? Y con nombres, ¿cierto? Porque usted tiene que esclarecer todo, saber si es verdad. Porque usted, dicho de otro modo, ¿cómo usted sabe si algo es mentira? Dicho de otro modo, cuando no hay nombres, pero están las palabras, muchos, varios, algunos. ¿Entiendo lo que dije? Entonces usted tiene que ser astuto para poder buscar cuando algo le cuentan o algo le dicen, pero para poder saber si es verdad o es mentira. ¿Correcto? Entonces, aquí dice para los que hablan falso testimonio. Éxodo 20:16 dice lo siguiente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás. Sí, no hablarás. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová lo digo. Entonces ves ahí, cuando nosotros decimos algo de nuestro prójimo, atentamos contra su testimonio, contra su moral, contra su persona,
Sí, atentamos. Aunque, escuchen lo que le voy a decir, aunque lo que se diga sea verdad o sea mentira. Porque usted puede contar una verdad, pero con una doble intención, ¿cierto? Con una intención que trae daño. Usted puede contar una verdad con una intención que daña. Y el espíritu de nosotros, que debe ser el espíritu de Cristo, debe ser el espíritu de restauración, el espíritu de paz, el espíritu como el que dice Gálatas 6:1. Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que también vosotros caigáis. Entonces vemos aquí que tenemos que también identificar estas cosas, ¿no? Cuando alguien va en contra de la integridad, entonces, de otra persona. Ahora, nosotros tenemos que también que cuidarnos de no hablar mal en ese sentido, ¿verdad? De ir en contra, con mentiras, en contra de otras personas, ¿cierto? Dile que nosotros tenemos que cuidarnos. Dile, tenemos que cuidarnos también. ¿Por qué? Porque eso es lo que se nos está demandando la palabra, ¿cierto o no? Muy bien. Entonces, número 6, ¿para quiénes se aplica la disciplina? Número 6, para la persona que es culpable de división doctrinal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una marca de una iglesia sana doctrina. Entonces, la disciplina se emplea también para la persona que es culpable de división doctrinal, Tito 3:10, Tito 3:10, ¿verdad? Cuando en una iglesia, entonces, alguien de repente llega y te dice, fíjate que después de 20 años de caminar en el Evangelio, ya descubrí la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que vamos a ser dioses nosotros. ¿Y cuál es la verdad? No, pues de que Satanás es hermano de Jesús. ¿Y cuál es la verdad? No, que hay otros medios para llegar a Dios, no solamente Jesús. ¿Y cuál verdad? ¿Verdad? Bueno, pues que en realidad Cristo por eso murió, para hacernos ricos, prósperos y millonarios. No para que, que Cristo entonces en verdad dio su vida para que tú seas, ¿verdad? Exitoso, para que ya no tengas, ¿verdad? Sufrimientos, angustia, dolor, enfermedad, tristeza, y todo eso, aflicciones, ¿ya? Entonces, cuando alguien llega con esas loqueras, que son contra del Evangelio, ¿verdad? Ya hay una división de lo que es sano, Evangelio, y de lo que no es sano. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando alguien infiltra eso, por ejemplo, le cuento, yo estoy de acuerdo, hermano, que los hebreos vistan como ellos, es su cultura, ¿verdad? Su talí, sus ropas tradicionales, estoy de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Verdad? Son sus culturas, muy propias de ellos. Pero una persona que estuvo por un tiempo conmigo, y llegó, ya estamos en la sana doctrina y todo, ¿no? Gloria a Dios, puros salmos y escritura en las alabanzas, estaba bien contento. Pasó un tiempo, dejó de venir, y ya después que llegó, estaba la alabanza y luego los cantos, ¿verdad? Muy bíblicos. Y dice, pastor, no le entiendo a la letra. Y luego yo dije, ¿qué no le estará mal escrito? Y le dice, estoy confundido. Y luego después le dije, a ver, ¿qué no le entiendes y cuál es tu confusión? Es que allí en el proyector dice Jesús, ¿verdad? Que toda rodilla se doblará. Y dice Jesús, bueno, pues eso es lo que dice, hermano. Jesucristo, Jesús. No, pero es que no entiendo y estoy confundido porque el nombre verdadero de él es Yeshua HaMashiach. Y dije, ¿por dónde va, verdad? Entonces yo le digo a la persona, hey, Robert, y luego voltea. Y le digo, ¿por qué volteaste, hermano? Porque me está hablando. No, yo dije Robert, tú te llamas Roberto. Pero yo dije Robert. Tú estás volteando porque sabes que me estoy dirigiendo a ti. Tú estás volteando porque entendiste que también es una manera de traducir tu nombre, ¿cierto? No, que sí, pues es lo mismo, hermano. O sea, no somos hebreos para hablar hebreo. O sea, es una manera de traducir el nombre, Jesús. Amén. ¿Para qué volteaste si no te dije tu nombre? Te llamas Roberto y yo te dije Robert. Entonces, a cada tontería que sacan, ¿verdad, hermano? Entonces nosotros sabemos a quién nos dirigimos, ¿cierto? Amén. Sabemos a quién vamos, sabemos que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, ¿cierto? Sabemos que entre el nombre de Jesús se doblará toda la rodilla, sabemos que entre el nombre de Jesús sale todo mal espíritu, sabemos que entre el nombre de Jesús, ¿verdad? O el nombre de Jesús tiene poder por sí mismo. Amén. ¿Cierto o no? Y viene con esas tonterías, o sea, pero les digo, o sea,
causan división. Ya estaba causando división hasta que mejor, ¿verdad? Le dimos su pase de vacaciones, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿cierto? Entonces dice Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra, entiéndase, tarjeta amarilla y tarjeta roja, amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, por su propia manera de interpretar, pensar, que así dice la Biblia. Entonces tenemos nosotros que aceptar también lo que dice. Este tema de hoy, ¿verdad? Pues ¿a quién le va a hacer hablar en lenguas, verdad? No nos va a hacer hablar en lenguas, tampoco nos va a hacer saltar, tampoco nos va a hacer así entrar en tanta espiritualidad, ¿cierto? Pero o sea, es un tema formativo, es un tema entonces educativo, es un tema entonces que nos pone en la posición correcta que tenemos que estar como miembros, ¿verdad? Y como líderes también, como pastores y todo, ¿cierto? Entonces vemos aquí que al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, por último, para la persona que es culpable de rebeldía y desobediencia, ¿para quién es la disciplina? Para la persona que es culpable de rebeldía o desobediencia. Ejemplo, ¿sabe usted, y usted bien sabe, que la rebelión, ¿verdad? Desobediencia no comenzó en la tierra, ¿verdad? Con Adán y Eva. No comenzó aquí. No comenzó con ellos, ¿verdad? En realidad la primera rebelión y primera desobediencia comenzó ¿dónde, hermanos? En el cielo. ¿Por medio de quién? De Satanás, ¿verdad? Y vino Satanás y tocó esta tierra y pues quiere que provocar a todos que sean desobedientes o rebeldes. Entonces la rebelión de Satanás está en Isaías 14, versos 12 al 14, y también en Ezequiel 28, versos 12 y 18. ¿verdad? Entonces vemos ahí que Adán y Eva fueron también las primeras personas en desobedecer terrenalmente, pero la primera desobediencia comenzó en el cielo con Satanás, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, perfecto eras en todos tus caminos, perfecto, eras el sello de la perfección, hasta, ahí está la diferencia, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, ¿qué lleva a provocar una rebeldía? ¿Qué lleva a provocar una desobediencia? Hasta que se halló en ti maldad. La maldad. Jesús dijo que ciertamente la maldad en los últimos tiempos iría en ¿qué? En aumento. En aumento. ¿Verdad? Entonces vemos ahí que la persona que es culpable de rebeldía o desobediencia debe de llevar un proceso disciplinario. Quiere decir que la rebeldía de Coré y su séquito en número 16, ¿recuerdan? ¿Cuál era la intención de Coré, verdad? Y su séquito. Bueno, dice que Coré primero pues se alineó con otros 250, juntó su séquito, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Coré deseaba el sacerdocio de Aarón. Coré deseaba el sacerdocio ¿de quién? De Moisés. Entonces Dios había puesto directamente a Moisés y Aarón, ¿recuerdan? Pero entonces Coré les dijo, bueno, si ellos pueden hacer sacrificios, si ellos pueden dar instrucciones, si ellos pueden hacer todo lo que realmente conlleva, ¿verdad? En sacramentos que Dios establece, ¿por qué yo no? Entonces también ahí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros respetar a las autoridades y entender que son puestas por Dios, pero nunca tratar de usurpar algo que Dios no nos ha puesto. Amén. Ciertamente Dios a ustedes les ha dado un llamado, y no lo dudo, ¿verdad? Y al tiempo de Dios nos pondrá a algunos de ustedes también en otra iglesia, en otra misión, o posiblemente aquí, pero nunca nosotros actuar como Coré, ¿recuerdan? Que entonces deseó, envidió y quiso obtener el sacerdocio de Aarón y de Moisés. ¿Y qué decir la rebelión de María y Aarón en números 12, ¿no? Recuerdan, en números 12 también nos cuenta la rebeldía y de María. Y bueno, la rebeldía siempre traerá unas características muy marcadas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes que María fue la que incitó a Aarón a rebelarse en contra de Moisés? ¿Recuerdan? En números 12 está toda la historia. Pero bueno, María también se atribuyó ciertos derechos que no le correspondían.
Ciertamente Dios le había dado un don de profecía. Recuerda que María era profetisa. Entonces, y de hecho ya había cantado, había compuesto, ¿no? un coro tremendo de libertad. Pero María era mayor en edad que ¿quién? Que Moisés, era mayor, ¿verdad? Igual Aarón era mayor. Entonces miran a Moisés, que era menor de edad, y como que siempre cuando un menor está al cargo, a la responsabilidad, las personas de más edad a veces tienden a tener esa actitud con el encargado que es menor. Es ahí donde Pablo le dijo a Timoteo, no, Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Amén. Que nadie, no. ¿Por qué le dijo esa palabra? Porque Timoteo en Éfeso estaba enfrente de maestros de edades, ¿verdad? Mayores que él, pero Timoteo había pasado por un proceso de discipulado tremendo, ¿verdad? Desde los 14 años en las misiones, ¿verdad? Andando en los mismos peligros que Pablo, o sea, día y noche durmiendo en el discipulado con él, y a los 19, 20, 21 se queda encargado en Éfeso y se ve intimidado por aquellas personas que eran mayor que él, pero le dice Pablo, no tengas miedo. O sea, yo sé que tú, ¿verdad?, te has disciplinado sólidamente, sé que tienes entendimiento, sé que tienes revelación, sé que tienes poder del Espíritu, sé que tienes amor, sé que vives en santidad, sé que tienes dominio propio, sé que, o sea, acuérdate, cuando fue la imposición de las manos, el don que vino sobre ti, le dice Pablo, ¿no? Pero bueno, de esa manera miraba María y Aarón a Moisés. Y entonces dicen, no, pues ¿cómo es? Si yo a Moisés yo le cambiaba los pañales, ¿verdad? Si yo, no, Aarón, no, pues ese me hacía los mandados a mí. Entonces, pero ellos miraban lo natural, pero se les olvidó mirar lo espiritual. Amén. Dios había puesto sobre Moisés, ¿verdad? Había puesto parte de él, o sea, parte de su espíritu, y lo había encomendado a una misión, ¿verdad? A un propósito. Y nosotros tenemos que ver esa parte, no ver siempre en quien esté encargado de ujieres, en quien esté encargado de maestros en los meses siguientes, en que esté encargado de oración, el que esté encargado de alabanza, el que esté encargado de cada departamento o ministerio. No tenemos que ver solamente esa parte física o natural, tenemos que ver la parte espiritual que Dios delega sobre cada uno de ellos y respetar esa parte espiritual en cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque corremos en ese riesgo y vemos a veces de esa manera, y solamente vemos, bueno, Sergio en realidad no me cae bien, pero imagínate, no es verdad, estoy simulando, pero está encargado de alabanza, ¿no? Pero yo me dejo llevar con que no congenio bien con él, y le falto el respeto y me olvido de la investidura que Dios le dio al ser encargado de la alabanza. Yo tengo que ver primero esa parte que Dios ha puesto en él, esa responsabilidad como tal ministro de alabanza, y luego después ver, ¿verdad?, la parte natural de él. Pero tengo que influir, o a mí tiene que influir la parte espiritual en la que él está funcionando, y no la parte natural. Yo tengo que poner por prioridad y por alto la parte espiritual que la parte natural. ¿Sí me explicó? Entonces, esa manera, y a veces volteamos los papeles, y es ahí donde nos metemos en este tipo de actitudes como María, como Aarón o como Coré. Entonces, tenemos que evitar esas maneras de ver o pensar. ¿Está bien, hermanos? ¿Y qué decir también de Saúl? Primera de Samuel 13. ¿Me cae bien, Sergio? Tranquilo. Primera de Samuel 13, donde también Saúl desobedeció. ¿Y qué desobedeció? La palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué resultado, qué consecuencia hay cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios? Disciplina. ¿Sí? Viene una disciplina también a nosotros. Entonces, los frutos de la rebeldía son los siguientes, los frutos de una rebeldía o desobediencia. Irrespetuoso a la autoridad. ¿Cuál es la primera característica de un desobediente y un rebelde? Es irrespetuoso a la autoridad. ¿Verdad? También, número 2, es venganza. Por todo se venga, busca maneras. Número 3, trae amargura. Número 4, trae división. Número 5, trae crítica. Esos son los frutos de un rebelde o un desobediente, ¿verdad? Entonces, igual, influye o proyecta una nueva visión. Pero sobre todo, ¿verdad? Sobre todo, resalta una falta de perdón. ¿Escuchó lo que dije? Resalta una falta de perdón. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros. Dile que lo tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de no tener una falta de perdón. ¿Sí? De no tener una falta de perdón.
se va a equivocar, uno dice, se van a equivocar. Me voy a cometer yo errores posiblemente también, ¿verdad? Y algunas veces nosotros podemos hacer algún horror, no error, horror. Pero cuando tenemos una falta de perdón, viene todo lo que ya mencioné. Ahora, ¿cuál era esa falta de perdón? En Moisés, perdón, en María y Aarón, ¿cuál era esa falta de perdón? ¿Recuerdan? Ellos lo dijeron, la mujer cusita. La mujer cusita. O sea, la mujer que tomaste por mujer, la mujer que tomaste por esposa. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón ¿verdad? De evitar, ¿qué puedo decir? Tenemos que cuidar nuestro corazón de que no se amargue, no se endurezca, y que sea un corazón que perdone. ¿Cuántos se aman? Que sea un corazón perdonador. Entonces ese es en esencia lo que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué actitud ante la disciplina debemos de tener? ¿Qué actitud? Pregúntale todo. ¿Qué actitud ante la disciplina? Bueno, el Señor tiene un motivo para la disciplina en nuestra vida. Su amor hacia nosotros hace que necesitemos ser entrenados e instruidos por el bien de nuestra vida cristiana. La Biblia también nos hace ver la actitud que debemos de tener hacia la disciplina del Señor. ¿Cuál actitud? Bueno, retome otra vez de Hebreos 12, en el verso 5, vamos a mirar por lo menos 9 actitudes en esos versos. ¿Está bien, hermanos? Primera actitud está en el verso 5, Hebreos 12, 5. Hebreos 12, 5 nos dice que no debemos menospreciar la disciplina. ¿Ok, hermanos? Tenemos que tener una actitud entonces receptiva, no voy a despreciar. En otras palabras, no tomarla en poco, no restarle importancia. Eso es lo que tenemos que pensar en primer lugar. Número 2, no debemos desanimarnos o flaquear cuando somos reprendidos por el Señor. No debemos desanimarnos o flaquear. Ya no voy a congregarme, ya no voy a la iglesia, ya no voy a los servicios. No, usted congrégese. El compromiso es con Dios y Dios lo va a ir restaurando. ¿Verdad? No debemos de flaquear, no debemos de, cuando somos reprendidos por Dios. Por eso dice, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Esa es la palabra flaquear, desmayéis. ¿Sí? Ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Y en el verso 6 nos dice que la disciplina, para decir la número 3, que la disciplina es una muestra que Dios nos ama. ¿Sí? Dice, el Señor al que ama, disciplina. Al Señor al que ama, disciplina. ¿Verdad? Ciertamente hay muchas cosas que nosotros podemos cometer como pecados, infracciones, como usted le quiera nombrar, ¿verdad? Pero que Dios nos perdona y a veces también pues, las personas nos perdonan, pero las consecuencias siguen por algún tiempo. Pero no tenemos que flaquear ante las consecuencias, no flaquee ante las consecuencias. ¿Se acuerdan el pecado de David, que fue adulterio? ¿Verdad? Y las consecuencias le siguieron por muchos años, ¿recuerdan? Amén. Pero Dios le perdonó. Y Dios le dio, ¿verdad? Escribió el Salmo 51 en ese momento, después de que fue confrontado por Natán, ¿verdad? Y límpiame, lávame, ¿verdad? Déjame como más limpio, más blanco que la nieve. Crea en mí, ¿verdad? Un corazón nuevo, ¿verdad? Entonces, el punto es que le dijo, no apartes de mí, ¿qué, hermanos? Tu Santo Espíritu. Entonces, note bien que cuando nosotros seamos disciplinados, lo más importante es no cerrar nuestro corazón, no amargarnos, porque Dios puede apartar su Santo Espíritu. Amén. Porque una raíz de amargura puede hacer eso. Entonces, no, ¿por qué? Porque David allí dijo, ¿sabes qué? El reinado es más importante, la posición no es importante, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu es superior a todo el reino, a todas las riquezas, a todas las infracciones, a todas las consecuencias, a todo. Tu Santo Espíritu, no lo apartes de mí. Y creo que así debemos de pensar también nosotros cuando Dios nos dé una reprensión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que su Santo Espíritu todavía esté en nosotros, que el Señor, ¿verdad?, no lo aparte, que el Santo Espíritu nos siga dirigiendo a todo lo bien. Entonces, esa es la número 3, que nos dice que es una muestra de amor. Y en el verso 7 nos dice que el soportar la disciplina es evidencia de que somos hijos. El verso 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, si soportáis la disciplina. El verso 8 nos dice,
las consecuencias de no aplicar la disciplina. Si os dejas sin disciplina, entonces sois bastardos. Consecuencias. El verso 8 también, el verso 9, perdón, dice que el Señor nos anima a obedecer la disciplina del Señor y afirma que si soportamos la disciplina, dice el verso 9, viviremos espiritualmente. ¿Sí? Esto quiere decir que disfrutaremos entonces de la vida cristiana y espiritual, ¿verdad? En la cual estaremos nosotros creciendo y afirmándonos. Si soportamos la disciplina, vamos a crecer espiritualmente. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la disciplina del Señor? Porque la disciplina del Señor no tiene resultados negativos. Escuchen lo que estoy diciendo. La disciplina del Señor no tiene resultados negativos. Si nosotros la recibimos, la reprensión, la instrucción, la corrección, lo que sea, créame que no tiene resultados negativos, tiene resultados positivos a su vida. ¿Sí? Entonces el verso 10 dice que el Señor afirma que recibiremos beneficios de la disciplina. Por ejemplo, en el verso 10 encontramos lo que se dice que ya que la disciplina del Señor es para lo que nos es provechoso, dice el verso 10. ¿Para qué es la disciplina? Para lo que nos es, ¿qué? Provechoso. Entonces, igual en el verso 10 del mismo pasaje, del capítulo 12, el Señor nos expone otros resultados de la disciplina del Señor, afirmando que la disciplina ayuda para que participéis, dice, de su santidad. ¿Para qué, hermanos? Casi nada, ¿no? Para que participéis de su santidad. ¿Para qué la disciplina en conclusión? Para que participéis de su santidad. Amén. Entonces, si usted me pregunta, y si yo, ¿verdad? Mi hijo peca, si usted me pregunta, mi hija peca o pecó, ¿qué hago yo, pastor? ¿Qué hago yo para poner la disciplina? ¿Qué debo de hacer yo para poner la disciplina? El trabajo de usted como padre es decirle, ok, hijo, hija, tú conoces de la palabra de Dios, y si no conoces, pues usted explíquele, ¿no? La Biblia dice, en este caso, es en el pecado que cometiste, ¿verdad? Bueno, que eso es pecado. Y el pecado pues trae consecuencias y trae muerte espiritual. Pero yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para guiarte y decirte, ¿verdad? Que cuentas conmigo para llevarte al perdón con el Señor. Entonces usted lo lleva al perdón, ¿verdad? Que es el propósito de la disciplina, que usted lleve a la persona al perdón. Reconoces que fue un error, reconoces que fue un pecado, reconoces que estuvo mal delante de Dios esa acción, esas palabras, todas esas actitudes, ¿reconoces? Sí, reconozco. Entonces, ¿verdad? Tú habla con Dios, vamos a orar. Y usted ora por ella, la ayuda, o por él, para que le pida perdón, para que se ponga a cuentas con Dios. Y en conclusión, lo que usted tiene, o lo que viene obteniendo allí, es de que entonces él se vuelve a la santidad. La persona se vuelve ¿a qué? A la santidad. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, usted en vez de criticar a su hijo, su hija, en vez de más todavía darle golpes, ¿verdad? Verbales, usted llévelo al arrepentimiento. Llévelo al arrepentimiento, llévelo a la comunión con Dios. Llévelo entonces, ¿verdad? A que se integre otra vez ¿a qué? A la santidad. ¿Está bien, hermanos? Pues tenemos que hacer eso también. Yo lo he hecho. Ahí está mi hija, era testigo a veces que decía que cometiste error esto. O sea, yo no estoy aquí para juzgarte, pero sí estoy para guiarte a Dios, ¿verdad? ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Ahí está, mira, ahí está Yasmin atrás. Sí, le quiero pedir perdón a Dios. Vente, vamos a orar. Yo voy a orar por ti, ¿verdad? Y ahí está ella, ¿no? Pidiéndole perdón a Dios y todo. Porque ese es mi propósito. Llevarla a la santidad, llevarla a la comunión con Dios. Amén. Cuando hay una infracción, el propósito de nosotros es eso. ¿Qué te puedo ayudar para llevarte a la comunión con Dios? ¿Qué puedo hacer para que te restaures la relación con Dios? ¿Qué puedo hacer yo? Dime, ¿qué puedo hacer? Ese es el propósito. Por eso se llama corrección, por eso se llama instrucción, por eso se llama educación, la palabra disciplina. ¿Sí? Entonces, cualquier otra cosa que no va con ese espíritu y esa intención no viene de Dios. ¿Sí? Tenemos nosotros que tener, entonces, ese corazón que Jesús tenía y esa intención. A los pecadores los alejaba o los traía. Los traía y los perdonaba, ¿va? Entonces, eso es lo mismo que quiere decir aquí el predicador en Hebreos 12. ¿Está bien, hermanos? Y por último, en el verso 11, la disciplina del Señor produce fruto apacible de justicia, rectitud y corrección de conducta moral y espiritual. Escuche lo que dije.
El fruto apacible, o sea, la disciplina del Señor produce fruto apacible de justicia, rectitud, corrección de conducta moral y espiritual. ¿Quedó entendido, hermanos? Amén. ¿Sí? ¿Preguntas? No sé. Entonces, todo lo que hace el Señor trae buenos resultados. Y los resultados de la disciplina del Señor no son la excepción. Traen buenos resultados. La Escritura nos dice que la disciplina del Señor probará que si somos hijos de Dios, Dios pues nos disciplinará y soportaremos tal disciplina como hijos cuando tengamos esa parte. ¿Está bien, hermanos? Entonces, procedimientos, si me quedan 5 minutos, creo que sí le puedo dar el punto número 3. Procedimientos de la disciplina correctiva. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, organice una reunión privada con el ofensor, ¿verdad? Si usted se siente ofendido algún día, no vaya con todos los hermanos, vaya con el ofensor, con el que usted cree que es el ofensor, ¿sí? Y yo no puedo ir con nadie más que con el que uno crea que es el ofensor. Organice una reunión privada con el ofensor. Mateo 18:15 está al principio. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y número 2, si una reunión privada fracasa, reúnase con varios testigos. Dice el verso 16, Mateo 18. Mas si no te oyere, o sea, estando tú y él solos, toma aún contigo a 1 o 2, ahí está, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Entonces, número 3, como último recurso, llevar el asunto a la iglesia. Si ya se habló en privado, si ya se habló con testigos, si los testigos, ¿verdad?, colaboraron que era verdad o que era mentira, entonces ya se trae una sentencia y se evalúa, se trae ya ok, si eres culpable o eres inocente. En caso que sea culpable, entonces se habla públicamente delante de la iglesia. Si no quiere obedecer, se le dice a la iglesia, hermanos, ¿verdad?, con todo dolor en mi corazón, pero el hermano José Sánchez Cuevas, ¿verdad?, a veces no hay uno aquí, va a tener que ser excomulgado de esta congregación. Hemos llevado meses en el proceso de restauración, hemos llevado bastante oración, hemos hablado, hemos hecho lo que está en nuestras manos. No es algo que se tomó la respuesta de un día para otro. Hemos llevado todo el proceso que nos dice la Biblia, pero no ha respondido satisfactoriamente. Entonces, el hermano que dije, José Sánchez Cuevas, tendrá que retirarse de nuestra congregación. Que casi no pasa eso, pero la Biblia nos da ese principio. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, en otras palabras, ¿verdad?, por inconverso, que se vaya con los inconversos. Eso es publicano. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, el orden también de la disciplina y los pasos. Entonces, cualquier cosa que no lleva a un orden en un proceso disciplinario, créame que Dios no lo va a respaldar. Entonces, Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que guiarnos por ese orden que Dios establece y con esos parámetros, ¿verdad? Porque si lo hacemos así, obramos con justicia. ¿Con qué, hermanos? Con justicia, porque cuando tú quieres obrar en tus manos, te pasas de justo, pero la mayoría de veces de injusto. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el proceso que Dios nos manda. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a pues estas son las 8 características de una iglesia sana doctrina. Espero que hayamos aprendido algo. ¿Aprendimos algo? Sí. Muy bien. Y este último tema estuvieron muy intensos, ¿verdad? Pero bueno, es parte. Vamos a comenzar una nueva serie, si Dios nos permite, el domingo que entra. Vamos a llevar, yo creo que 2 series, los miércoles y los domingos. El domingo, la próxima serie que sería el cristianismo, el verdadero cristianismo. Dile que está a tu lado, el verdadero cristianismo. Esa va a ser la serie que vamos a desarrollar. ¿Está bien, hermanos? Y los miércoles, ya en una semana más, vamos a comenzar también, ¿verdad?, a tiempos de guerra, los miércoles, porque eso va a ser formativo, y los domingos va a ser educativo. ¿Está bien, hermanos? Amén. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús, te damos. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque eres bueno. Señor, si hubiera algo en nuestras mentes que no hemos perdonado, te pedimos, Señor, que en este momento tú la escudriñes, tú revises cada rincón de nuestra mente,
cada espacio, Señor, que hay allí, cada pensamiento, y que podamos nosotros perdonar y estar tal como tu palabra dice, Señor, conscientes de que si no perdonamos, tampoco tú nos perdonarás a nosotros, Señor. Padre, tú nos has hablado y tú eres un Padre amoroso, pero un Padre de instrucción, un Padre de disciplina, un Padre de orden. Señor, ayúdanos a que todo lo que aprendimos hoy, nosotros evitemos lo malo y retengamos lo bueno, Señor, que nos corresponde. Que nos propongamos ser parte de esa iglesia sana y parte de esa iglesia y personas creyentes que aceptan, Señor, tu palabra para beneficio de nuestra vida cristiana, Señor. Bendice nuestra mente, Señor. Perdona cualquier ofensa que hayamos hecho, dicho, de hecho, de palabra, Señor, y perdona también a quienes nos ofenden. Y, Señor, líbranos de todo mal, Señor. Que hoy, Señor, ¿por qué no tomas de la mano a tu esposa, a tu pareja? Y también, ¿verdad? Vamos a decirle, ¿por qué no le dices así en silencio? Señor, yo perdono a mi esposo por cualquier ofensa, a mi esposa, cualquier ofensa, cualquier cosa que hay. A veces no entendemos o no recordamos ofensas, pero las acciones demuestran que hay algo escondido. Señor, quítanos eso. Quítanos, borra todo eso, Señor. Que hoy salgamos de aquí, de este lugar, tranquilos, Señor, y conscientes de que no somos mejor que nadie y de que simplemente queremos imitarte a ti, Jesús, y estar en paz con todos, Señor. Padre, también te pido, Señor, que en estos momentos, ¿por qué no bendices a tu familia, a tus hijos en estos momentos? Como pareja, ¿por qué no le das gracias a Dios? Señor, bendice a mis hijos, bendice a mis hijas, Señor, bendice mi hogar, bendice a mi esposa, Señor, bendice a tu siervo, bendice a esta persona, Señor, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Pero a la misma vez bendice a cada una de las familias aquí representadas, Señor, los hijos, las hijas, Señor, el esposo, la esposa, Señor. Bendice todo lo que rodea, Señor, nuestro ser, Señor, sabiendo que antemano nos hemos puesto a cuentas contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te rogamos que la paz tuya sea en nuestros hogares, que la paz de Cristo sea en nuestra mente, gobierne nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús.